Buenos días. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar acerca de los conflictos motivacionales y su resolución. Mi grupo está conformado por Paula Silva, Alba Chaparro, Daniela Páez, María Valencia y quien les habla, Angie Villamil. Para iniciar con este tema es importante hablar acerca de las bases teóricas en el que se fundamentan estos postulados. Por un lado tenemos a Piaget. ¿Me regalas la otra, Albita, porfa? Gracias. Primero tenemos a Piaget, que es el primer autor que relaciona los 4 estadios de desarrollo cognitivo y la habilidad de los niños para desarrollar un sentido maduro de la justicia social. También tenemos que él hace un abordaje a los estudios preoperacionales, que son estas normas percibidas como necesarias y que también se entienden como algo externo e inmutable. Por otro lado, también él hace otro postulado acerca de la aparición de la operatividad mental, que dice que se adquiere la capacidad de percibir el mundo desde la perspectiva del otro. Bueno, también tenemos el autor Colbert, quien afirma que existen una serie de niveles y estudios evolutivos en el razonamiento moral, el cual nos dice que la estructura de justicia se desarrolla progresiva y diferencialmente en cada estadio con relación a la lógica que se va a incorporar en el razonamiento de las personas. Y por último tenemos a Gilligan, quien plantea 2 modos de enjuiciar los problemas morales y describir las relaciones entre el yo y el otro, donde plantea la existencia de modos específicos de enjuiciamiento y resolución de conflictos, dependiendo de variables personales, pero con clara vinculación al esquema de género en que las personas se socializan, distinguiendo entre la ética de la justicia, los derechos, la ética del ciudadano y la responsabilidad, así como pueden ver en la diapositiva. La primera corresponde más al desarrollo masculino, mientras que la ética del cuidado y la responsabilidad se acopla mejor a los procesos psicológicos en los que por regla general se socializan las mujeres. Bueno, y para continuar, mi compañera Paula les va a hablar de la teoría de los juegos. Claro que sí. Bueno, las teorías de los juegos han demostrado una gran versatilidad para la resolución de problemas actuales y también han experimentado una expansión muy significativa en la investigación en diversas áreas de estudio como en la economía, la psicología, la política o la computación. En términos generales, podemos decir que la teoría de los juegos estudia los dilemas que se le presentan al hombre en la vida cotidiana. Ahora bien, las teorías de los juegos también presentan una gran afinidad con las teorías del intercambio social. ¿Por qué? Porque ambos enfoques se basan en la interdependencia entre las personas y los costes y los beneficios derivados del comportamiento social. Además, aquí se asume que el motor del comportamiento humano es el propio interés. Por otro lado, tenemos las variables utilizadas para explicar el comportamiento cooperativo, que son de muy diversos tipos. Entonces, tienen primero las que parten desde variables cognitivas en las que se engloban la confianza y la identidad del grupo, hasta variables sociológicas como lo son las normas sociales y la legitimidad, pasando por las integraciones, por las interrelaciones como por ejemplo la relación entre las partes y la relación a largo plazo e incluso realistas. Bueno, por lo tanto, ¿qué permiten las teorías de los juegos? Las teorías de los juegos permiten la introducción de todo tipo de enfoques psicosociológicos y es quizá por esto que no ha aparecido ninguna teoría que trate de abarcar estos diferentes niveles de realidad más allá de los intentos de la teoría del intercambio. También tenemos dentro de estas teorías el comportamiento, bueno, como ya se ha dicho, cooperativo y sus 6 categorías que influyen en él. Primero estaría la motivación, donde son importantes la estructura del dilema, los valores sociales, la relación con las otras partes y el pensamiento a largo plazo. Segundo, tenemos el comportamiento real o esperado de la otra parte, que influye en quién actúa primero y la confianza. También tenemos el control y las normas sociales dominantes,
Por otra parte, tenemos la comunicación. Esta permite el establecimiento de normas cooperativas para disponer de un sistema de control social y generar una confianza mutua. Por otra parte, tenemos el tamaño del grupo, donde, bueno, parte de la cooperación y disminuye, es decir, disminuye la cooperación cuando aumenta el tamaño del grupo. Y por último, tendríamos el tamaño de las partes, donde existen menos cooperación entre grupos que entre individuos. Y ahora bien, ¿podrías pasarla, Albita? Invito a Dani a compartirles sobre el papel del género en la relación de conflictos motivacionales y su resolución. Gracias, Pau. Bueno, respecto al género, encontramos que esta es una de las variables con más peso en el estudio de las diferencias de justicia, ya que por un lado se ha encontrado que pues, las mujeres tienden a ser más generosas y a responder mucho más a criterios igualitarios, mientras que por parte de los hombres encontramos que ellos en mayor medida toman decisiones más inclinadas hacia la equidad, en donde, bueno, estas diferencias pues solo se presentan cuando primero la persona que evalúa se implica en la situación, pero no cuando debe juzgar. Y en segundo lugar, encontramos que es cuando la persona piensa que él o ella misma es mejor que sus compañeros. En resumen, podemos concluir que las mujeres rigen con mayor frecuencia que los varones hacia los criterios igualitarios, mientras que los hombres pues suelen dividir la recompensa como en criterio a la equidad. Esto pues en función al nivel de participación personal. Por otra parte, encontramos que en la búsqueda de mecanismos para llegar a resolver conflictos, pues no todos nos regimos por los mismos criterios, ya que la solución óptima para una persona no lo es necesariamente para su compañero o compañera de clase, ya que pues no todos ni todas llegamos a resolver, juzgar y evaluar los problemas o situaciones de la misma forma. Esto pues en psicología se puede analizar desde los ámbitos de la justicia distributiva y la justicia conmutativa. Para esto le doy paso a mi compañera Alba, que nos va a compartir esos criterios más importantes a tener en cuenta en el tema de los conflictos motivacionales y su resolución. Así es, Dan. Bueno, como primero vamos a tener que definir qué es el conflicto. Y este es uno de los temas más tradicionales en el estudio de la psicología acerca de la motivación. Entonces acá este consiste en esa elección entre al menos dos alternativas de respuesta que son igualmente atractivas para el sujeto. Este va a ser el estado emocional generado por la obligación de llegar a elegir entre una de dichas alternativas, así que va a manifestar una conducta que pues se le va a denominar conflicto. Algunas características que presentan los sujetos son tensión emocional, vacilación, duda, fatiga y a menudo un completo bloqueo conductual. Técnicamente, el conflicto sería ese resultado de la activación simultánea de dos respuestas o tendencias de acción de igual fuerza e incompatibles. Bueno, vamos a empezar con la justicia distributiva. Entonces acá es esa justicia de distribución de los bienes en donde nos dicen cómo es la mejor manera de repartir los bienes y se tienen en cuenta los siguientes criterios y los siguientes tipos. Como primero tenemos la equidad, que es que acá nos dicen que cuando el reparto es justo, es que la proporcionalidad es dependiendo del trabajo que haya realizado la persona en comparación con otros miembros. Tenemos la igualdad, que el reparto, acá nos dicen que el reparto debe ser igual a las personas independientemente del trabajo que hayan realizado. Tenemos la necesidad, en donde nos dicen que el reparto es justo cuando se tienen en cuenta esas necesidades que tiene tanto el sujeto o el grupo. Tenemos la desigualdad, que es esa falta de equilibrio entre dos o más personas. Y por último, la moralidad, que es esa correspondencia de nuestras palabras y nuestras acciones con los dictados de la moral, criterios, los valores, la ideología, las actitudes personales
y las relaciones interpersonales, ya que es diferente cuando llegamos a enjuiciar a una persona que conocemos o llega a ser cercana a nosotros a cuando vamos a juzgar a una persona que no conocemos. Bueno, por último voy a invitar a mi compañera María para que siga con la justicia conmutativa y el razonamiento moral. Gracias, Albita. Bueno, para terminar con esto, les quiero contar acerca de la justicia conmutativa, que es el acto de abstenerse a hacer daño a otra persona o a sus propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Pues hablamos de 3 factores bastante importantes que son causantes del sentimiento pues, de injusticia. El primero es la responsabilidad, que habla acerca de los criterios que hay de intencionalidad, el criterio de justificación de los actos y la prevención de las consecuencias. Sin embargo, también se habla de que la intencionalidad no siempre va a justificar una acción. El segundo factor es la autoridad legítima que provoca un daño. Es cuando el individuo no se juzga de manera igual a otro por sus acciones, aunque una acción va a ser siempre aceptada y otra va a verse muy mal. Aunque en ambos siempre hay que juzgar de diferentes maneras porque no podemos generalizar. Y el último habla de la consistencia del tratamiento que es recibido en dicha situación y habla de que se aplica a todo un grupo que está involucrado y tiene que ser justo, igual si se aplica a todas las personas. Es decir, la justicia se debe aplicar igual en una persona individualmente a lo que se hace también en un grupo. Y por último, es necesario hablar en cuanto al razonamiento moral y tener presente que el tratamiento que se da en cuanto a las diferencias individuales siempre tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque cada individuo es diferente y todas las personas resolvemos los conflictos de manera muy distinta. Entonces no podremos generalizar los individuos y no podemos aplicar la justicia o la responsabilidad que se tiene acerca de una situación o un conflicto de maneras iguales en diferentes individuos. Y eso sería todo en cuanto al tema de conflicto y resolución de conflictos. Gracias.